Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a 2 agujas este suéter para hombre. En su pantalla irán apareciendo las indicaciones para tejerlo en talla chica, mediana y grande. Yo lo iré tejiendo en la talla chica. Los materiales que necesitamos para su confección son 500 gramos de lana o estambre en grosor número 4 o grosor medio. El fabricante recomienda para tejer este estambre agujas del número 5, pero nosotros vamos a utilizar agujas del número 6. Así que necesitamos un par de agujas rectas del 6, un par de agujas circulares del número 6 también, un gancho de crochet para ayudarnos a levantar algunos puntos del cuello, un par de ganchos o agujas auxiliares para conservar algunos puntos en espera. Necesitamos unos marcadores que nos van a ayudar cuando tejamos las mangas, para hacer las uniones, las costuras, una aguja lanera para aquellos que así lo decidan. Como siempre, tijeras y cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos, así que si están listos, vamos a empezar. Vamos a empezar a tejer el suéter por la espalda. Con las agujas del número 6 vamos a montar 90 puntos. Cada quien puede montar los puntos como sepa, como le guste. Yo los monto de la siguiente manera. Primero, para saber de qué tamaño es la hebra que tengo que dejar para montar esos puntos. Si tengo que montar 90 puntos, voy a enrollar el hilo en la aguja 90 veces. Ahora que ya sabemos de qué tamaño es la hebra que tenemos que dejar, vamos a empezar a montar. Repito, cada quien como le guste, como sepa. Yo hago un aro, lo introduzco por la aguja, doy una lazada con la hebra que tengo en la mano izquierda, saco el aro y tiro. Otra vez, hago un aro con la hebra que viene de la madeja, que tengo en mi mano derecha, lo introduzco por la aguja, doy una lazada, saco el aro y tiro. Otra vez, aro, lazada, saco el aro y tiro. Y de esta manera vamos a montar 90 puntos. Ya tenemos montados los 90 puntos, entonces ahora vamos a tejer en elástico 2-2. Si tenemos 90 puntos quiere decir que tenemos 2 puntos de orilla, uno de cada lado. Esto es que el primer punto lo vamos a pasar sin tejer y el último punto de la vuelta siempre lo vamos a tejer de derecho, ¿ok? Entonces, para tejer en elástico 2-2, deslizamos el primer punto que es de orilla sin tejer y después empezamos a tejer 2 puntos de derecho y después 2 puntos de revés. Y repetimos nuestro patrón, 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés. Y así hasta llegar al final de la vuelta. Vamos terminando la vuelta, 2 puntos de derecho, 2 puntos de revés. Y el último punto lo voy a tejer siempre de derecho. ¿Ok? Es punto de orilla y lo tejo de derecho. La segunda vuelta simplemente tejemos ya los puntos como se nos presentan. El primero, acuérdense que lo deslizamos sin tejer de derecho y ahora empezamos a tejer. Tenemos derecho, derecho y después revés y revés. Derecho, derecho, revés, revés. Siguiendo nuestro patrón de elástico 2-2, vamos a continuar tejiendo hasta que juntemos 9 vueltas. Vamos a tejer 10 en total, pero en la vuelta número 10 vamos a hacer un aumento. Entonces ahí los vuelvo a ver cuando vayamos a empezar la vuelta número 10 para indicarles cómo vamos a hacer ese aumento. Vamos a empezar la vuelta número 10, vamos a continuar tejiendo igual hasta que lleguemos al punto número 45, o sea, a la mitad de nuestro tejido. Ahí los veo. 44 y 45. Ahora, aquí en medio, vamos a levantar un punto, vamos a inventar un punto. Meto la aguja y levanto esta hebrita que está en medio
y la voy a tejer de derecho, pero la voy a tejer de derecho retorcido. Meto la aguja por detrás, de manera que yo agarro la hebra, no así porque me quedaría un hoyo, una basta, sino que la meto por detrás para que el punto se tuerza y tejo de derecho. Y ahora ya continúo tejiendo toda la vuelta hasta terminarla. Muy bien, ya terminamos de tejer las 10 vueltas de elástico 2-2 o resorte 2-2. Ahora tenemos esta parte, vamos a empezar y vamos a distribuir los puntos en la primera vuelta para empezar a hacer nuestra puntada. Entonces vayan tomando nota y fíjense muy bien. Para empezar la primera vuelta de la puntada necesitamos tener nuestra horquilla a la mano, un ganchito, lo que sea, porque necesitamos dejar puntos en espera para hacer el trenzado de los cordones. Entonces vamos a empezar. Recuerden que yo aquí estoy tejiendo la talla chica y que las indicaciones para las tallas mediana y grande van apareciendo en su pantalla. Empezamos, vuelta número 1, deslizo el primer punto de derecho sin tejer. Ahora tejo 5 puntos de revés, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora empiezo con lo que será el punto de fantasía. Pongo 2 puntos en la horquilla y los descuelgo por detrás de la labor, donde yo no los veo. Tejo los 2 puntos que siguen de derecho. Regreso los 2 puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los tejo de derecho. 1 y 2. Ahora, para hacer este punto que ven aquí en el centro de las espigas, este punto que se ve más grande, lo vamos a hacer deslizando el punto de derecho retorcido. Se oye muy complicado, pero fíjense bien porque es muy sencillo. El punto que sigue lo voy a pasar de la aguja izquierda a la derecha sin tejer, pero no lo voy a tomar normalmente de derecho, lo voy a tomar por detrás, por la patita de atrás del punto, lo tomo y lo deslizo, no lo tejo, ¿ok? Ahora, vuelvo a poner los 2 puntos que siguen en la horquilla, pero los voy a deslizar por delante, a dejar caer, perdón, por delante de la labor. Tejo los 2 puntos que siguen de derecho y regreso los 2 de la horquilla a mi aguja izquierda y los tejo de derecho. Y con esto terminé el primer motivo de la puntada de fantasía. Ahora volvemos a tejer 5 puntos de revés. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de revés. Y volvemos a hacer la puntada de fantasía o los cordones, como le quieran llamar. Voy a poner 2 puntos en la horquilla, los dejo caer por detrás de la labor, tejo los 2 puntos que siguen de derecho, regreso los puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los tejo de derecho, 2. Ahora el punto central de los 2 cordones lo deslizo de derecho retorcido. Lo deslizo nada más, no lo tejo. Pongo los 2 puntos que siguen en la horquilla, los dejo caer por delante de la labor y tejo 2 puntos de derecho. Regreso los 2 puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los tejo de derecho. Y ahora hago 5 puntos de revés. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a volver a repetir mi cruce de los cordones para hacerlo nuevamente. Y así vamos a continuar hasta que nos queden solamente 6 puntos en la aguja. Muy bien, voy a hacer el último motivo antes de terminar la vuelta. 2 puntos de derecho, regreso a los puntos de la horquilla de derecho, 1, 2, deslizo el punto central de derecho retorcido, 2 puntos a la horquilla por delante,
tejo 2 puntos de derecho, regreso los de la horquilla y los tejo de derecho. Y me quedan 6 puntos, 2, 4 y 6 puntos en la aguja. Muy sencillo, tejo 5 puntos de revés, 1, 2, 3, 4, 5 y el último punto, que es punto de orilla, lo tejo de derecho, normalito. Es mi último punto, siempre lo voy a tejer de derecho. Con esto terminamos la primera vuelta de la puntada. Vamos a ver cómo hacemos la vuelta número 2. La vuelta número 2 y todas las vueltas pares las vamos a tejer muy fácil, los puntos como se nos presentan. Entonces, empezamos deslizando nuestro primer punto de derecho. Ya saben que eso nunca va a cambiar. Ahora tejo 5 puntos que se me presentan de derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora ya llegué a donde hice mi punto de fantasía o los cordones. Entonces tengo 4 puntos de revés. 1, 2, 3 y 4 puntos de revés. Y ya llegué al único que me interesa, este punto del centro. Este que deslizamos en la vuelta anterior de derecho retorcido, ahora sí lo vamos a tejer. En esta vuelta sí lo tejemos. En las vueltas pares siempre lo vamos a tejer, pero de revés retorcido. ¿Y cómo es eso? Muy fácil. Tomamos, en vez de tomar el punto así, que sería normal, lo vamos a tomar igual que el derecho por la patita de atrás, entrando completamente, le doy la vuelta al punto y lo tejo de revés y ya me quedó tejido de revés retorcido. Ahora continúo, revés, revés, revés 3 y revés 4 y otra vez llego a 5 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Y otra vez llego a los cordones, entonces tengo 4 puntos de revés. 1, 2, 3, 4. Y el del centro, que acuérdense que lo tejo de revés retorcido. Lo tomo por detrás y lo tejo de revés. Termino con 4 puntos de revés. Y continuamos con 5 puntos de derecho y así hasta terminar la vuelta. Vamos terminando. Estos son los últimos 4 puntos del cordón y terminamos con 5 puntos de derecho, 4, 5 y el punto de orilla que siempre se teje de derecho. Esta fue la vuelta número 2. Entonces, bueno, podemos resumir que todas las vueltas pares, todas las vamos a tejer los puntos como se presentan. El importante, ¿cuál es? Es el punto del centro, en medio de los 2 cordones, que lo tejemos de revés retorcido. Acuérdense, en las vueltas pares sí lo tejemos de revés retorcido. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3, que es muy sencilla. Para la vuelta número 3 vamos a tejer todos los puntos como se presentan, no vamos a cruzar nuestros cordones, no hay cruce de cordón por lo tanto, pero tenemos que seguir cuidando el punto central, ese punto que está en medio de los 2 cordones, ese sí lo tenemos que seguir deslizando de derecho retorcido. Fíjense entonces cómo, empiezo mi vuelta con un punto deslizado y ahora 5 reveses, 1, 2, 3, 4 y 5 reveses. Ahora llego al primer cordón, tejo los 4 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4. Ya llegué al punto del centro, entonces lo deslizo de derecho retorcido, lo tomo por detrás y lo deslizo. Y tejo los 4 puntos del siguiente cordón, 1, 2, 3 y 4. Y ahora llego otra vez a los 5 puntos de revés, 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente espiga o cordones espigados, entonces son 4 puntos de derecho, 1,
2, 3, 4. El quinto punto, el del centro de los dos cordones, lo deslizo de derecho, retorcido y tejo los 4 puntos del siguiente cordón. 1, 2, 3, 4. Y otra vez 5 reveses y etcétera, etcétera. Seguimos repitiendo hasta el final de la vuelta. Terminamos la vuelta con 5 puntos de revés y el punto de orilla que siempre va a ir de derecho. Muy bien, ahora la cuarta vuelta es igualita que la vuelta número 2, es vuelta par. Entonces nada más voy a empezar para recordarles qué hacemos con ese punto central de los cordones. 5 derechos, el punto de orilla, 5 derechos, 4 reveses, 2, 3, 4, y ahora acuérdense que este punto central aquí sí lo tejemos de revés retorcido y 4 puntos de revés, 5 puntos de derecho y otra vez llegamos a los cordones, 4 puntos de revés, el punto central de revés retorcido y 4 reveses, y así continuamos hasta terminar toda la vuelta. Y ahora ya terminamos la vuelta número 4. La vuelta número 5 ya es otra vez repetir la vuelta número 1. Voy a empezarla con ustedes. Deslizo el primer punto de derecho, 5 puntos de revés, 4 y 5. Tomamos nuestra horquilla, ponemos 2 puntos en la horquilla por detrás de la labor y tejo los 2 puntos que siguen, regreso los 2 puntos de la horquilla a la aguja izquierda, los tejo y ahora ya llegué al punto central, lo deslizo de derecho retorcido, otra vez 2 puntos a la horquilla, pero ahora van por delante de la labor. Tejo los 2 puntos que siguen y regreso los 2 puntos de la horquilla. Los tejo de derecho y volvemos a repetir los 5 puntos de revés, etcétera, etcétera. Así hasta terminar toda la vuelta y entonces ya les diré cómo vamos a continuar. Terminamos la vuelta. Esta es la vuelta número 1, nuevamente estamos repitiendo ya. Aquí tenemos entonces cómo va a quedar nuestra puntada. Esta es una pequeña muestrita que yo hice para enseñarles a hacer la puntada nada más. Aquí ya tengo ahora sí lo que es la espalda del suéter tejida. Como ven tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espigas o cordones espigados les llamo yo. La diferencia entre las tallas es, esta es la talla chica, tengo 5 puntos de revés entre espiga y espiga. En la siguiente talla tendremos otra cantidad de puntos y en la siguiente talla, que es la grande, tenemos otra cantidad de puntos de revés. Eso es lo que va a ir haciendo que cambie la dimensión del suéter. Lo que es la punta de fantasía, los cordones con su espiga en el centro, esos no cambian, lo que cambia es la cantidad de puntos de revés que puse entre uno y otro, ¿ok? Entonces, se los digo para que estén muy atentos de las indicaciones que van apareciendo en la pantalla cuando les doy la distribución de los puntos, ¿sí? Para que no tengan confusión con eso. De esta manera vamos a continuar tejiendo, repitiendo constantemente de la vuelta 1 a la vuelta 4 y otra vez la 1 a la 4 y así sucesivamente hasta que nuestro tejido alcance 60 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Cuando lleguemos a esos 60 centímetros, entonces ya les indico cómo vamos a cerrar los puntos en esta parte de arriba para dejar en espera unos puntos en la parte central.
Vamos a empezar a cerrar y vamos a cerrar 30 puntos, que son los que van a corresponder al hombro. Para cerrar los puntos, bueno, empiezo deslizando el primer punto como siempre y después tejo los puntos como se me presentan. Este es de revés, pues lo tejo de revés y luego remato, monto el punto anterior sobre el que tejí y otra vez otro de revés y remato y otro de revés y rematamos y así vamos a continuar hasta que hayamos rematado en total 30 puntos. Aquí, por ejemplo, ya llegué al cordón, a los puntos de derecho, pues lo tejo de derecho y remato. Cuando llegue al punto de la espiga, al punto central, a ese que he ido levantando, pues lo sigo tejiendo. Aquí sí lo voy a tejer porque necesito rematarlo, entonces lo tejo de derecho retorcido. Aquí está, derecho retorcido y monto. Y de esta manera repito hasta que hayamos rematado 30 puntos. 28, 29 y 30 puntos. Ahí está. Ahora vamos a poner 31 puntos en una aguja auxiliar. Esta hebra aquí se queda. Podemos simplemente rematarlo así, hacer un nudito. Y ahora en una aguja auxiliar o en un gancho vamos a poner los 31 puntos que tenemos en el centro. 30 y 31 puntos. Estos puntos aquí se van a quedar. En la aguja me quedan 30 puntos que voy a cerrar. Tomamos una hebra nueva, un trocito y vamos a empezar a cerrar. Igual deslizamos el primero, tejemos el segundo, ya saben cómo se nos van presentando en el mismo orden. Y cerramos todos estos 30 puntos que nos quedan, que van a corresponder al otro hombro. Y terminamos el último de derecho y con esto terminamos ya nuestra espalda. Listo. Entonces así nos queda estos 31 puntos que dejamos en el gancho en espera. Ahí los vamos a guardar para cuando levantemos los puntos para tejer el cuello. Ahora vamos a ver cómo hacemos el frente. Para hacer el frente vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para tejer la espalda. Montamos 90 puntos, tejemos 10 vueltas en elástico 2-2. Cuando empecemos la 10ª vuelta de ese elástico, ahí vamos a agregar un punto en el centro y después al terminarla ya empezamos nuestro tejido normal, hacemos la distribución de los puntos igualito que lo hicimos en la espalda. La diferencia es que vamos a tejer solamente hasta alcanzar 51 centímetros a partir del borde inferior hasta la aguja. Solo 51 centímetros, ahí los veo para indicarles cómo vamos a hacer las disminuciones para el cuello. Ya llegamos a 51 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja, entonces ahora vamos a empezar a hacer el escote. Vamos a empezar tejiendo 38 puntos. Continuamos haciendo nuestra puntada igualita. 2, 3, 4, hasta que tejamos 38 puntos. Ahora le damos la vuelta a la labor y vamos a empezar a disminuir. Vamos a disminuir cada vez que empecemos a tejer aquí por el lado de escote. Vamos a disminuir 2 puntos 3 veces. Para disminuir estos puntos, entonces yo deslizo el primer punto, tejo el segundo. 1 y 2 puntos. Ya disminuí 2 puntos. Continúo tejiendo toda mi vuelta. Termino esta vuelta.
y tejo la vuelta por el lado derecho de la labor. Cuando llegue aquí otra vez al escote y de la vuelta, voy a volver a disminuir otra vez 2 puntos. Entonces tejemos esta vuelta por el derecho de la labor. Listo, terminamos esta vuelta por el derecho y ahora al darle la vuelta a la labor vuelvo a disminuir otra vez 2 puntos. Deslizo el primero, tejo el segundo y monto. Tejo el que sigue y monto. Ya disminuí otra vez 2 puntos. Termino esta vuelta por el lado revés de la labor. Ahora tejemos nuevamente la vuelta por el lado derecho de la labor. Cuando lleguemos al escote vamos a disminuir los últimos 2 puntos, o sea, son los últimos así de 2 en 2. Listo. Y entonces ahora, al empezar la vuelta por el lado revés, rematamos otra vez 2 puntos. 1 y 2. Entonces, en total, aquí llevamos 2, 4 y 6 puntos rematados. Termino toda la vuelta, hago la vuelta por el lado derecho de la labor y cuando lleguemos nuevamente al lado del escote, ahí les digo cómo continuamos disminuyendo. Muy bien, ya estamos entonces nuevamente del lado del escote y entonces ahora vamos a disminuir, pero solamente un punto y vamos a repetir esta disminución 2 veces. Entonces, un punto nada más, deslizo, tejo y monto. Termino esta vuelta, hago mi vuelta por el lado derecho de la labor y cuando lleguemos al escote nuevamente les enseño la última disminución. Terminamos esta vuelta de derecho, del lado derecho de la labor y hacemos la última disminución de un punto. Entonces quitamos en total 8 puntos. Nos deben de quedar 30 puntos en la aguja, que son los que corresponden al hombro, igual que en la espalda, que dejamos 30 puntos para los hombros. Entonces vamos a terminar esta vuelta y les digo hasta cuándo vamos a continuar. Y bueno, ya tejiendo solamente estos 30 puntos, seguimos haciendo nuestra puntada cada vez que nos toque, eso no va a variar. Continuamos tejiendo hasta que alcancemos 60 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja, o bien el mismo número de vueltas que tejimos en la espalda. Ya es mucho más fácil porque podemos contar cuántas vueltas hicimos en la espalda y ese número de vueltas tenemos que completar aquí en el delantero. Y cuando alcancemos esa distancia de 60 centímetros o el mismo número de vueltas que en la espalda, simplemente vamos a cerrar los 30 puntos, igual que lo hicimos en la espalda. Entonces cerramos estos 30 puntos y hacemos las disminuciones del otro lado del escote. Para poder empezar a hacer las disminuciones del otro lado del escote, primero vamos a poner en un gancho, en una aguja auxiliar, los 15 puntos centrales. 2, 3, 4, 5. Ya están los 15 puntos guardados en la aguja auxiliar para luego retomarlos cuando hagamos el escote, y entonces aquí en la aguja me deben de quedar 38 puntos, los mismos que tenía en este lado cuando empecé a hacer las disminuciones. Entonces vamos a hacer las disminuciones exactamente igual que las hicimos del otro lado. Tomamos una hebra nueva y empezamos a disminuir. Disminuimos primero 2 puntos, deslizo el primero, tejo el segundo y monto 1, tejo y monto 2. Termino toda esta vuelta, que es por el lado derecho de la labor. Cuando hago la vuelta por el lado revés de la labor, aquí me toca hacer cruces. Les decía, hacemos la vuelta por el lado revés y cuando estemos nuevamente en el lado del escote,
pues volveremos a disminuir. Ahí los vuelvo a ver. Muy bien, y ahora que llegamos nuevamente al lado del escote, volvemos a disminuir otra vez 2 puntos. 1 y 2 puntos. Dejemos toda esta vuelta por el derecho de la labor, hacemos la vuelta que sigue por el lado del revés y los veo nuevamente del lado del escote. Este solo se pasa. Nuevamente en el lado del escote, entonces volvemos a rematar 2 puntos. 1 y 2. Y ya rematamos 3 veces 2 puntos, 2, 4 y 6. Tejemos esta vuelta por el derecho de la labor. Cuando lleguemos, hacemos la vuelta del revés, también del revés de la labor. Cuando lleguemos nuevamente al escote, vamos a quitar un punto, tejemos la vuelta de derecho, la vuelta de revés y nuevamente quitamos un punto. Lo mismo que hicimos en el otro lado. Cuando nos queden 30 puntos en la aguja, continuamos tejiendo hasta que alcancemos nuestros 60 centímetros y la misma cantidad de vueltas que tejimos del otro lado. Rematamos los 30 puntos y entonces habremos terminado la parte delantera del suéter. Muy bien, ya tenemos listos la espalda y el delantero, el frente. Entonces ahora para poder hacer el cuello y levantar los puntos, primero tenemos que unir los hombros. Voy a unir un hombro utilizando una aguja de gancho, es la forma que a mí más me gusta, con puntos deslizados, y el otro normalmente con una aguja lanera o estambrera, ya cada quien elige la forma que más le guste. Entonces vamos a empezar con el lado de la aguja de crochet. Tenemos que poner la prenda de manera que nos queden enfrentados los dos lados derechos de la labor. Estos quedan enfrentados, quedan por dentro. Yo aquí veo el revés y por el otro lado veo el revés de la labor. Así lo tenemos que ubicar. Y una vez que está listo, entonces vamos a empezar con puntos deslizados utilizando la aguja de gancho. Entonces metemos por aquí y metemos aquí, que es el primer punto. Aquí tengo mi hebra, lo que me sobró cuando cerré la labor. Meto el gancho, saco una lazada y hago una cadenita, ¿sí? Ahora, a partir de aquí tengo que ir ubicando muy bien. Aquí afortunadamente tengo los cordones y los espacios de punto de revés. Entonces, yo eso lo voy a ir acomodando de manera que vaya punto por punto. Así que meto el gancho en un punto. Aquí tengo una V hacia abajo. Ahí meto el gancho, saco y lo saco, perdón, se me zafó. Y lo saco de una vez. Ahora en el punto que sigue, meto el gancho, saco una hebra y saco de una vez por la cadenita. Por eso se llama punto deslizado. Ahora voy al punto que sigue, meto, saco y saco de una vez. Ahora me toca aquí en este punto. Como vamos punto por punto, el gancho entra perfectamente, no hay ningún conflicto. Y así vamos a cerrar todo este hombro utilizando la aguja de gancho. Ahora bien, si lo quieren hacer con aguja lanera, entonces enhebran su aguja y vamos a empezar igual por el primer punto, metemos. Aquí cuando lo hacemos con aguja lanera, lo que tenemos que tener mucho cuidado es que esta línea que se ve aquí, que quedan estas cadenitas así, nos quede arriba de la costura. Nosotros vamos a coser por aquí abajo, porque cuando volteemos la prenda queremos que se vea así. Esta es la que uní con la aguja de crochet, con la aguja de gancho, con puntos deslizados. Podemos lograr el mismo efecto si lo hacemos cosiendo con punto atrás. Nada más tenemos que tener cuidado de dejar
esta línea por arriba de la costura. Nosotros cosemos por debajo de ella. Entonces, fíjense bien. Empezamos la costura, metemos por aquí. Vamos a fijar el nudo. Paso mi aguja por entre la hebra para fijar el nudo. Ese nudo ya no se va a mover. Ahora me fijo muy bien que me queden los cordones, cordón con cordón. Ahí está. Y entonces ahora sí voy a empezar. Meto la aguja, saco, digamos que saco por aquí. Ahora me regreso, por eso es punto atrás, y saco en el punto que sigue. Me regreso a donde entró el punto anterior y me voy al punto que sigue, teniendo cuidado de coser por debajo de esa última fila que se me formó cuando cerré los puntos. Y meto por aquí y me voy hacia atrás. Voy acomodando, me voy fijando que me quede cordón con cordón. Ahí está, para que quede perfectamente alineada la costura. Cuando yo abro, queda bien, queda igual que la que hice con gancho. Lo importante es eso, que esta línea que tengo aquí quede por fuera de mi costura para que cuando yo abro no se vea esta línea, porque eso se vería feo. Entonces, cada quien ya escoge la forma como le gusta más hacer la unión. Hacemos la unión y ahora sí vamos a ver cómo levantamos los puntos para el cuello. Para levantar los puntos y tejer el cuello, vamos a utilizar una aguja circular del número 6 y una aguja de gancho para ayudarnos a levantar algunos puntos del cuello. La prenda tiene que estar por el lado derecho de la labor. Yo veo el derecho, por ahí se levantan los puntos, ¿ok? Voy a empezar aquí en este hombro. Tengo que levantar un total de 76 puntos. Necesitamos que sea un múltiplo de 4 la cantidad de puntos que levantemos, porque vamos a tejerlo en elástico 2-2, igual que todos los resortes que hemos tejido en este suéter. Entonces tiene que ser múltiplo de 4, así que 76 es un buen número, pero si le salen 72 u 80, bueno, no va a pasar nada por eso, va a quedar con 72 un poquito más cerrado y con 80 un poquito más amplio, no pasa nada. Vamos a tratar de que sean 76, entonces, si parto de la base de que aquí tengo 31 puntos guardados y aquí tengo 15 puntos guardados, ya tengo 46. Para 76 me faltan 15 puntos de cada lado, o sea, 30 en total. Si aquí yo sé que cerré 2 puntos y 2 puntos, porque cerramos 2, 4, 6, 7, 8 puntos, ahí ya sé que tengo que levantar 8 puntos. Entonces, ¿qué pasa? Que de aquí donde empieza el hombro, donde hice la unión del hombro, aquí donde terminan los puntos que disminuí para el escote, de aquí a aquí tengo que levantar 7 puntos. Luego los 8 que naturalmente me van a salir de aquí ya son los 15 que necesito de este lado. De esa forma, no es que esto sea una ciencia exacta, pero podemos lograr que sea más fácil comprender qué espacio tengo que dejar para levantar los puntos, ¿ok? Entonces vamos a empezar a levantar aquí en este hombro. Empezamos aquí, me voy a ayudar en este primer punto con la aguja de gancho, levanto, saco una hebra y esta ya la voy a poner inmediatamente en la aguja, ¿ok? Me fijo muy bien cuál de los dos lados de la hebra, aquí tengo la colita que tengo que sujetar y este es el resto de la hebra que va a la madeja. Entonces, esta es la que tengo que tomar con mis dedos porque de aquí voy a ir levantando puntos. Si sé que tengo que hacer 7 puntos en este pedacito, pues los reparto. Llevo 1, 2, voy a meter otro en el nudito. Aquí justo en el nudo llevo
cuidado con la colita, 3, este me quedó mal, quedó mordido, 3, ahora me vengo para acá, 4, ahora en este espacio, 5, 6, puede ser aquí o puede ser acá, lo voy a meter acá mejor, 6 y 7 puntos. Ahí ya tengo los primeros 2, 4, 6, 7 puntos. Ahora, a partir de aquí, que son los puntos que fuimos rematando en el escote, vamos a ir levantando ya los puntos naturalmente. Aquí tenemos el primero, el segundo, estos son los que rematamos un punto solito, y ahora sí, donde rematamos de 2 en 2, entonces aquí levanto 1 y 2. Siguiente nivel, igual, levanto 1 y 2. Y siguiente nivel, los primeros que rematé, 1 y 2. Y entonces ya tengo mis 15 primeros puntos. Ahora, estos puntos que tengo aquí en espera, los voy a pasar a una aguja para poderlos tejer. Ya están listos en una aguja para tejerlos, y entonces tengo 15 puntos, quiere decir que van a ser 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, un revés, y este punto que tengo aquí va a ser de revés, eso le va a tocar. Entonces tejo un revés y luego 2 derechos, 2 reveses, 2 derechos. Así me termino todos estos puntos. Y termino los puntos que tenía en espera. Ahora continúo primero con los puntos que fuimos rematando. Entonces aquí será un punto y aquí 2. Ahora los que siguen, 1 y es en un revés, 2, llevo 4, cuidando muy bien que la hebra que estoy usando es la correcta. Ahora me voy al nivel que sigue, aquí es 1 y aquí será el 2. Y continuamos así, lo mismo que hicimos del otro lado, vamos a seguir haciendo aquí. Continuamos levantando, tienen que ser, ya saben, 15 en total, después de los que dejé en espera, 15 hasta el hombro. Cuando lleguemos al hombro les digo qué hacemos. Ya llegamos al hombro, pusimos en una aguja para tejer los puntos que teníamos en espera, que son 31, y entonces ahora los tejemos simplemente. Vamos a empezar con un derecho, que es lo que nos toca en el orden, y luego 2 puntos de revés y 2 puntos de derecho, y así continuamos con 2 derechos, 2 reveses, hasta terminarnos estos puntos, y ya les indico cómo vamos a seguir y cuántas vueltas vamos a dar. Y termino los 2 últimos puntos que me tocan de revés. Ahí está. Y con esto ya tengo, ahora sí, los 76 puntos que tengo que tener alrededor del cuello para poder tejer. Entonces ahora vamos a tejer en elástico 2-2, vamos a tejer 8 vueltas. Antes de empezar tenemos que poner un marcador para saber cuántas vueltas llevamos. Entonces ponemos nuestro marcador y vamos a empezar a tejer. Empezamos con 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés. 2 derechos y 2 reveses, y así, y los veo cuando vayamos a terminar esta vuelta. Terminamos la vuelta con 2 puntos de revés. Esta fue la primera vuelta, entonces ahora simplemente pasamos nuestro marcador otra vez y volvemos a empezar. Y así vamos a tejer hasta completar
8 vueltas. Cuando lleguemos ahí los veo para cerrar todos los puntos. Terminamos la vuelta número 8 y ahora, bueno, ya quitamos el marcador y vamos a ir tejiendo y cerrando. Entonces, tejo el primer punto, tejo el segundo punto y ahora monto el primero sobre el segundo que tejí. Ahora se me presentan 2 puntos de revés, entonces tejo un revés y monto el anterior. Otro revés y monto. Cerramos sin apretar, sin jalar, para no quitarle elasticidad al cuello. Y así vamos a terminar de cerrar todos los puntos. Terminamos de rematar todos los puntos. Y monto. Y ahora ya con ayuda de una aguja capotera vamos a esconder esta hebra. Primero la vamos a pasar por aquí, por el otro lado, para que nos quede bien cerradito el cuello. Y luego ya rematamos esta hebrita y con eso habremos terminado esta parte que corresponde al cuerpo del suéter. Ahora vamos a ver cómo hacemos las mangas y el cuello nos quedó, ahorita remato eso, y el cuello nos queda así, un cuello de muy buen tamaño para cualquier cabeza. Entonces vamos a ver ahora cómo hacemos las mangas. Bueno, ahora para tejer las mangas vamos a montar igual con las agujas del número 6, de 6 milímetros, vamos a montar 34 puntos y vamos a tejer en elástico 2-2. Igual dejamos 2 puntos de orilla, que ya saben que al empezar la vuelta simplemente lo pasamos, lo deslizamos sin tejer y al terminar la vuelta, como sea que nos toque, pero siempre lo vamos a tejer de derecho para que se nos vayan formando estos nuditos. Eso es lo que buscamos, esos nuditos, que después cuando hacemos las costuras, las uniones, nos ayudan mucho. Así en elástico 2-2 vamos a tejer 12 vueltas. Después de tejer las 12 vueltas en elástico 2-2 para formar el puño, ahora vamos a empezar a tejer todo en jersey de derecho. El jersey de derecho quiere decir que aquí, que es el lado derecho de la labor, porque aquí tengo la hebra que me sobró cuando monté los puntos, de este lado, en el derecho, todos los puntos se tejen de derecho y cuando venga por la vuelta del revés de la labor, tejo todos los puntos de revés. Entonces, tejiendo en jersey de derecho, acuérdense, siempre deslizamos el primer punto y ya empezamos a tejer todos los puntos de derecho y en las vueltas de revés, todos los puntos de revés, vamos a tejer 4 vueltas. Cuando estemos listos para empezar la quinta, les indico cómo vamos a hacer los aumentos. Ya hicimos 4 vueltas en jersey de derecho. Este es el lado derecho de la labor, así se va a ver el punto de derecho y así se ve el revés, con puntos de revés. Entonces ahora vamos a empezar a hacer aumentos. Vamos a ir haciendo aumentos graduales en cada lado de la manga para que vaya creciendo, se vaya ensanchando. La manera de hacer estos aumentos va a ser así. Deslizamos el primer punto, como siempre, de derecho, y ahora levantamos esta hebra que tenemos en medio de los 2 puntos. Esta la levanto con la aguja izquierda y ahora voy a tejer este punto de derecho retorcido. Meto la aguja en la patita de atrás del punto. No la tomo así como sería un derecho porque me quedaría un hoyo. Entonces lo tengo que tomar por detrás, de derecho retorcido. Doy la lazada y saco mi punto. Y ya aumenté un punto de este lado. Ahora continúo tejiendo toda mi vuelta. Ahora cuando teja el penúltimo punto, me queda un punto en la aguja, hago lo mismo, levanto la hebra que está entre los 2 puntos, la coloco bien en la aguja y la tejo. Otra vez hago lo mismo de derecho retorcido.
y entonces ya aumenté un punto de cada lado. Ahora tengo 36 puntos en la aguja. Para facilitarnos la vida vamos a marcar la vuelta donde aumentamos un punto. Ahora vamos a tejer 6 vueltas, contando esta que acabamos de tejer, donde aumentamos un punto de cada lado. Esa es la vuelta 1. Entonces tejo 5 vueltas más. Cuando acabe esas 5 vueltas, les indico qué hacemos. Muy bien, ya tejí 6 vueltas a partir de la vuelta donde hice el aumento. Entonces ahora, después de esas 6 vueltas, vamos a volver a aumentar un punto de cada lado. Lo voy a volver a hacer para recordarlo nada más. Entonces deslizo el primer punto y ahora voy a levantar esta hebra que está en medio de los 2 puntos y la tejo de derecho retorcido. Y ya aumenté un punto, continúo tejiendo y cuando llegue al final de la vuelta tejo el penúltimo punto, levanto la hebra que tengo entre los 2 puntos, el penúltimo y el que me queda en la aguja, y lo tejemos de derecho retorcido. Y ya está. Y ya aumentamos otra vez un punto de cada lado. Ahora tengo 38 puntos en la aguja. Y repito, para facilitarme la vida, pongo un marcador aquí donde aumenté. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo siempre en jersey de derecho, repitiendo estos 2 aumentos. Cada 4 vueltas y luego cada 6 vueltas. Es decir, ahora me tocará aumentar otra vez dentro de 4 vueltas y luego dentro de 6, dentro de 4, dentro de 6. Y así hasta que lleguemos a hacer 20 aumentos de cada lado. Vamos a tener en la aguja 74 puntos. Empezamos con 34 más 40 puntos que vamos a aumentar, 20 de cada lado. Vamos a llegar a tener 74 puntos. Cuando lleguemos a tener esos 74 puntos, continuamos tejiendo hasta que alcancemos desde el borde inferior hasta la aguja 56 centímetros y ahí en los 56 centímetros cerramos todos los puntos de una vez. Tejemos la otra manga igual y los veo para indicarles cómo vamos a unirlas. Bueno, ahora que ya tenemos la manga lista, vamos a cerrarla, vamos a hacer esta costura. Para esto la vamos a doblar a la mitad, de manera que nos quede la parte del derecho de la labor por dentro y vamos a empezar a hacer la costura. Acuérdense, igual que cuando hicimos la costura de los hombros, cada quien lo puede hacer como le guste más, como prefiera. Yo voy a utilizar una aguja de gancho porque me gusta más hacerlo de esa manera, pero no es obligatorio. Pueden utilizar aguja lanera o estambrera y hacer su costura con punto atrás. Si lo hacen con una aguja de gancho, entonces tomo el gancho, saco hebra y como es el primero, hago una cadenita. Ahora meto el gancho por el nudo, por eso me gusta que queden estos nuditos en las orillas. Entonces por el nudo paso mi gancho en los 2 lados, saco y saco de una vez, porque acuérdense que son puntos deslizados. Y ahora en el hueco entre nudo y nudo, saco y saco de una vez. Y otra vez en el nudito, saco y saco de una vez, y ahora en el hueco entre nudo y nudo, y así vamos a unir las 2 mangas. Una vez que tenemos unidas las mangas con su costura, que como pueden ver queda muy bien, vamos a ponerla así por el lado del derecho, ya la manga al derecho, y vamos a poner una marca, un marcador justo a la mitad. La manga mide aproximadamente 24 centímetros en su parte más ancha, así doblada, 24 centímetros. Entonces, por otro lado, tenemos el cuerpo del suéter, en el cual vamos a hacer la costura lateral. Vamos a coser
igualito que hemos cosido todo lo demás, como lo hayan elegido coser. Ponemos derecho con derecho enfrentados y hacemos la costura por la parte de afuera, por la parte del revés de la labor. Vamos a hacer la costura y a dejar un claro aquí de 24 centímetros, que es lo que mide la boca manga. Y vamos a ver ahora cómo introducimos la manga para poderla coser. Teniendo el suéter así, por el lado revés de la labor y la manga por el lado derecho de la labor, la voy a poner por aquí adentro. Voy a ubicar mi marcador justamente con el hombro. Ahí va a quedar. Ahí lo ponemos y lo zafamos para ahora tomar las dos piezas, el hombro y la manga. Ya está fijado. Y ahora lo demás lo extendemos y por aquí es por donde vamos a ir haciendo nuestra costura, igual que hicimos las costuras en todo lo demás. Debemos ubicar que nos quede esto aquí donde llega la costura de la manga. Ahí terminaré la costura del lateral del suéter. Por eso, si se fijan, yo aquí dejé la hebra sin rematar porque no tenía la seguridad de hasta qué momento llegaba la manga. Y ahora sí lo puedo fijar muy bien y hacer mi costura del lateral hasta aquí. Entonces, de esta manera, si lo hicieron con aguja lanera o si lo hicieron con gancho, igual empezamos a hacer nuestra unión, nuestra costura por este lado, damos toda la vuelta y ya tendremos unida una manga. Unimos lo mismo el otro lado, el otro costado del suéter y pegamos la otra manga también. Y entonces ya veremos cuál fue el resultado final. Y aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo les dejo en la caja de información el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.